Hola a todos. En la clase de hoy vamos a trabajar sobre algunas cuestiones netamente prácticas para ayudarlos a resolver problemas vinculados con la distribución normal. Antes de comenzar, es importante tener en claro algunas cuestiones. En primer lugar, lo que vamos a necesitar para empezar a pensar la resolución de un problema de distribución normal es poder identificar claramente cuáles son los parámetros de esa distribución. Que dicho de otra manera es identificar cuál es el mu correspondiente o media poblacional y sigma o desviación típica. Tener en claro, en segundo lugar, cuál es la información que necesito obtener. Lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿es un área o es un puntaje? Luego, lo que tenemos que definir para poder resolver el ejercicio es si la incógnita que yo tengo requiere que tipifique puntajes o que los destipifique. Y por último, no olvidar que no es lo mismo la puntuación Z que el valor de la puntuación original. Hay veces que pareciera que los tratáramos como equivalentes o como la misma cosa, pero sin embargo están medidos en escalas diferentes, en distribuciones distintas. Entonces, cuidado cuando en los ejercicios nos dicen cuál es la puntuación que debe obtener y cuál es un puntaje Z, para que la respuesta sea correcta y no sea incompleta en términos del procedimiento. Muchas veces nosotros nos quedamos con el puntaje Z y decimos, bueno, esta es la respuesta a mi ejercicio. Lo vamos a ver más adelante. Pero no olvidemos eso. La respuesta tiene que ser en términos de la puntuación original que yo estoy trabajando, no meramente en puntuaciones Z. Otra cuestión interesante a tener en cuenta es que cuando nosotros usemos la aplicación o la versión web de la misma, consideremos que las áreas o las probabilidades que vamos a tener son respecto a un valor hacia la izquierda, porque eso también va a definir la lógica de la resolución del ejercicio que tengamos. Entonces les decía que el primer paso fundamental es poder identificar los parámetros y los datos de interés. Si yo tengo el siguiente ejercicio, para lograr una beca para rotar por un servicio de psicopatología de España, se debe rendir un examen de ingreso y solo hay cupo para el 10% de los aspirantes. Suponiendo que los puntajes se distribuyen normalmente en el grupo de aspirantes con media 80 y desviación estándar 7, ¿qué calificación mínima debe obtenerse para alcanzar la beca? Si rastreamos en el enunciado, sabemos que la media es de 80, nuestra desviación estándar es de 7, y el otro dato importante que tenemos es el que nos hace referencia al porcentaje de quienes van a ingresar, quienes van a ganar la beca. Y detengámonos acá, nos dice solo hay cupo para el 10% de los aspirantes, es decir, el 10% de las personas que obtengan puntajes superiores. Un segundo ejemplo. El tiempo de reacción frente a un estímulo auditivo se distribuye normalmente con media 3 segundos y desvío típico de 1,5 segundos. Un investigador se pregunta qué porcentaje de la población tarda más de 5 segundos en reaccionar ante el estímulo visual. En este caso, los datos de interés tenemos acá, mu de 3, sigma de 1,5 segundos, 1,5 segundos, y por otro lado, tener en cuenta qué porcentaje de la población tarda más que X puntaje, y ese puntaje son 5 segundos. ¿Mm? Esto como un primer pantallazo para poder ubicarnos. Antes de empezar con cálculos y con la resolución del ejercicio, detengámonos en ver bien el enunciado y poder identificar esta información que va a ser útil para el desarrollo de
cualquier ejercicio. Decía también que es importante tener en claro cuál es la información que necesito obtener, cuál es el dato que me está pidiendo el ejercicio. ¿Es un puntaje o es un área? ¿Es un porcentaje o es un valor? ¿Es un rango percentilar o es un centil? Cada eje vertical tiene una lógica de nombrar de manera distinta cosas que están en un mismo eje. Entonces, cuando nos pregunte por área, por porcentaje o por rango percentilar, lo que vamos a estar buscando es eso. No puntajes, ni valores, ni centiles, que es el otro eje vertical. Entonces, van a encontrar en los ejercicios distintas formas de denominar lo mismo. Tengan en cuenta este tipo de agrupaciones, ¿sí? De equivalencias. Hablar de área, hablar de puntaje o hablar de rango percentilar es estar de un lado de la situación. Y por otro lado, podemos intentar buscar en el ejercicio un puntaje, un valor o un sentido. No nos olvidemos las fórmulas de tipificación y destipificación. Tenemos, con respecto a la fórmula de tipificación, que el z es igual al valor de la variable menos la media poblacional dividido la desviación típica poblacional. Ahora, cuando destipificamos o despejamos x, por decirlo de alguna forma, lo que tenemos es el z determinado por sigma más la media poblacional. Vamos a practicar un poco para ver si podemos aplicar claramente estos contenidos. Vamos al primer ejercicio. Para lograr una beca, para rotar por un servicio de psicopatología de España, se debe rendir un examen de ingreso y solo hay cupo para el 10% de los aspirantes. Suponiendo que los puntajes se distribuyen normalmente en el grupo de aspirantes con media 80 y desviación estándar 7, ¿qué calificación mínima debe obtenerse para alcanzar la beca? Y habíamos dicho que los datos que no se nos podían escapar de vista eran la media de 80, la desviación estándar de 7 y este cupo para el 10% de los aspirantes. Que acá hay que estar atentos porque si estamos hablando de una beca, ese 10% de aspirantes es el 10% que obtenga valores superiores. Entonces, si yo estoy diciendo que necesito saber un puntaje que a mí me diferencie entre quienes ganan la beca y quienes no ganan la beca, ¿sí? Quienes acceden a la rotación a ese servicio de España o no acceden, una de las primeras cosas que tengo que buscar, dijimos que era el porcentaje. Dijimos, guarda, porque es el 10% superior. Entonces, si yo lo pienso como área hacia la izquierda, es aquel puntaje que supera el 90%. Entonces, ahí voy a la aplicación. ¿Ok? ¿Y cuál es el dato que tengo que incluir? Bueno, en la probabilidad, es decir, yo quiero saber qué puntaje le corresponde a un área de 0,9. Y la aplicación nos dice, el valor con la probabilidad requerida es 1,28. Entonces, a mí me está preguntando por un puntaje. Si me está preguntando por un puntaje, yo lo que necesito es saber cuál es el puntaje de x, es decir, cuál es el valor de la variable que diferencia entre quienes van a acceder y quienes no van a acceder. Por lo tanto, nos vamos a inclinar por la
fórmula de destipificación. Y en ese caso, reemplazando los valores de la fórmula que veíamos recién, nos quedaría que x es igual a un puntaje z de 1,28, que es el resultado que nos dio la aplicación y que nos informaba de cuál es el valor z que correspondía a una probabilidad de 0,9. Ese valor z multiplicado por 7, que es la desviación estándar, más 80, que es la media poblacional o mu. Entonces, como resultado, nos va a dar 88,96. ¿Cómo respondemos esto? El valor que tiene que obtenerse para poder aplicar a la beca es 88,96 o más. Vamos con el segundo ejemplo que veíamos al comienzo de la clase. El tiempo de reacción frente a un estímulo auditivo se distribuye normalmente con media 3 segundos y desvío típico o desviación estándar de 1,5 segundos. Un investigador se pregunta qué porcentaje de la población tarda más de 5 segundos en reaccionar ante el estímulo visual. Buscamos la media, 3 segundos, nuestro sigma, 1,5 segundos, y el valor que a nosotros nos está interesando saber, ¿sí? Saber qué porcentaje de la población total tarda más de 5 segundos en reaccionar ante el estímulo visual. Bien, entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio calcular es cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. Para eso, tenemos que hacer el siguiente cálculo. En primer lugar, como sabemos que tenemos las áreas hacia la izquierda, buscamos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Esto lo descomponemos tipificando y nos queda que x menos 3 dividido el desvío, que era 1,5, es menor o igual que a 5 menos 3 dividido 1,5. Esto nos va a dar como resultado la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,33. Entonces, ahora lo que tenemos que buscar es cuál es la probabilidad asociada a ese valor z o el área que queda por debajo de ese valor. Para eso recurrimos a la aplicación, vamos nuevamente al cálculo de probabilidades y calculamos cuál es esa probabilidad asociada a un p-valor de 1,33. La aplicación nos indica que la probabilidad de que se dé eso que estamos calculando nosotros es de 0,9082. Ahora, ¿esto termina acá? No, porque nosotros teníamos como interrogante inicial la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5. Entonces tenemos que darle un pasito más. Volvemos al planteo inicial de esta diapositiva, como decíamos recién, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 5 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5, que habíamos dicho que era 0,9082. Entonces nos da como resultado una probabilidad de 0,0918. ¿Terminamos acá? Tampoco. Nos queda un pasito más. Como nos está preguntando el enunciado cuál es el porcentaje, ¿sí? Porcentaje, nosotros tenemos que hacer un pasitín más, que es multiplicar esa probabilidad por 100. Y en ese caso nos queda 9,18% y ahora sí damos por terminada la resolución del ejercicio número 2.